compañero suyo del curso de Plataformas Tecnológicas 2. Como tema de exposición nos tocó hablar un poco de qué son las impresoras láser, de su historia, características, tecnología y especificaciones técnicas, dando un ejemplo de impresora. Bueno, como les decía, un poco de historia de las impresoras láser. Dice que las impresoras láser fueron creadas en la década de los 70 por un informático llamado Gary Steinway, y pues su comercialización comenzó a partir del año 1977. Dichas impresoras constan de un tambor fotoconductor unido a un dispositivo de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular al tambor fotoconductor. Como todos sabemos un poco, las impresoras láser son una de las más eficientes, pues tienen impresiones de alta calidad en una velocidad mayor a las otras impresoras, pues las otras impresoras como las de impacto duran un poco más de tiempo, diferente al de las impresoras láser. Las medidas de velocidad de las impresoras láser se miden mediante las páginas que imprime por minuto, ppm. Por eso las impresoras láser son una de las más eficientes utilizadas en instituciones de alto gama de importancia. En cuanto a su tecnología de impresión, el dispositivo central que utiliza la impresora de impresión es un material fotosensible que se descarga con luz, determinado tambor fotorreceptor. Cuando es enviado un documento a la impresora, este tambor es cargado positivamente con una carga eléctrica que corre a lo largo de un filamento que es regulada mediante una rejilla. A este componente se le llama corona de carga. En cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos a la impresora Pacer 4510/P. Su velocidad de impresión es de 45 páginas por minuto. Tiene una capacidad de papel estándar de 700 hojas y la capacidad de salida es de 500 hojas. Salida de doble cara es opcional, pues tú puedes imprimir una hoja o la cantidad de hojas con doble cara, y la unidad de su disco duro es de 40 GB. Bueno, esto fue un poco acerca de las impresoras láser. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Juan Carlos Muñoz Jiménez. Siguiendo con el tema de mi compañero Emilio, a nosotros nos tocó lo que es impresoras láser. Voy a hablar un poco de costos, consumo eléctrico, a retomar un poco el tema de cuándo fue inventado y todo eso, ya dicho por mi compañero, pero voy a volver a retomar un poquito. Voy a decir ejemplos y en lo que se utiliza actualmente, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poco sobre este invento que fue hecho por Gary Swendell durante la década de los 70 y comercializada por primera vez en 1977. Se diferencia por la calidad, obviamente, ¿verdad? Debido a que las impresoras por inyección de tinta y las láser tienen un alto grado de comercialización, debido a que las de inyección de tinta y las láser, la inyección de tinta es muy lenta en parte de impresión, y en las grandes empresas lo que se ocupa es velocidad, ¿verdad? Entonces, la láser, a diferencia de la inyección de tinta, la láser puede imprimir hasta más de, ¿qué? Más de 15 copias por minuto, a comparación de las de inyección de tinta que duran un poco más. Se pueden cargar más de 300 hojas en el espacio para cargar las hojas, a comparación con las de inyección de tinta, que uno puede cargar máximo 25 hojas, o en algunas, dependiendo del modelo, 50. Ok, los costos de una impresora láser rondan entre los 150.000 colones, dependiendo de la marca y la especificación del cliente, ¿verdad? Pero ese es como el precio base, 150.000 colones. Después de ahí pueden subir más
a la parte de costar 1.000.000 de colones o más todavía. Su consumo eléctrico igual ronda desde los 500 watts básico, estado stand-by por así decirlo, estado estático, hasta los más de 800 o 1000 watts dependiendo de la marca y la especificación de la impresora y para qué la están utilizando también. Algunos ejemplos de impresoras láser son Lexmark, Ricoh, Samsung y Canon, muy utilizadas en las librerías de nuestro país para fotocopiar lo que son libros, sacar planos, para los profesores sacar exámenes, muy usadas. Y en realidad, bueno, esto es un poco de las impresoras. Voy a enseñarles un pequeño video sobre cómo funciona una impresora, una entrevista tomada de un canal internacional, creo que es de Argentina. Dentro de unos minutos estaré presentándoles el video y lo que me queda es seguir diciendo que vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Inyección de tinta y láser. Si utilizamos una inyección de tinta, puede ser para uso cotidiano, qué sé yo, la casa, una oficina pequeña, para cosas básicas, ¿verdad? Las multifuncionales que traen escáner son muy buenas en la parte de impresión y de escaneo, pero ya lo que es alta gama y estar mucho tiempo sacando copias y estar imprimiendo, preferiblemente mejor escoger una láser, porque a comparación de las de inyección de tinta imprimen que máximo 50, 70 páginas, y las láser pueden imprimir más de 5000 o 8000 páginas con un solo tóner y no lo cambiamos a cada rato, ¿verdad? Porque de 5000 a 8000 páginas, ¿qué puede ser? Dependiendo de la empresa, puede durar de 1 a 2 meses el tóner de la máquina. Y eso sería todo. Entonces los dejaré con el video y muchas gracias por su colaboración, al profesor, a ustedes compañeros por estar viendo el video, y los dejo con el video sacado de la entrevista de un canal internacional de cómo funcionan las impresoras láser. Muchas gracias. Tienes una impresora, por ejemplo, de mayor resolución de impresión, va a exigir, para poder cumplir con esa resolución, que tenga determinado tóner. Las características del tóner para alta resolución es de grano más fino. No es lo mismo tener el tóner para una impresora láser de 1200 dpi que el tóner de una impresora láser de 300 o 600 dpi. Son tóner más finos. Y después también puede variar la carga electrostática que tiene este polvo. Pero veamos primero qué es esto del polvo. Básicamente es un polvo que se fabrica con todo un proceso químico en base a negro de humo. Bien. ¿Viste cuando con la vela marca negro? El residuo que queda. Ese residuo, vos lo tocás y es como aceitoso, ¿viste? Sí. Te mancha. Es polvo, en realidad. Bueno, digamos que no es negro de humo directo el tóner, pero más o menos. Hay todo un proceso de depuración, de especificación que hace que todas las partículas tengan un tamaño parejo y homogéneo, etcétera, y una coloración homogénea, pero básicamente es eso. Pero tienen una carga electrostática. Hay tóner positivos y hay tóner negativos. Y bueno, esto cumplirá con la especificación de cada fotocopiadora y de cada impresora láser también. Nosotros cuando compramos los cartuchos de tóner para una determinada marca y modelo de fotocopiadora o impresora, ya ese modelo incluye todos los requerimientos que el fabricante necesita, exige para ese modelo, tanto en la carga electrostática que tiene que tener como en el diámetro de la partícula, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hacemos que ese polvo negro que vos me comparaste con la quemadura de vela se convierta en un carácter o en un dibujo? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un poquitito esta impresora láser que tenemos acá. Aquí en el panel frontal yo tengo la posibilidad de colocar
el papel con la mano, tengo aquí la bandeja también para colocar el papel, colocar aquí, puedo poner hasta 250 hojas en diferentes tamaños, puede ser obviamente diferentes tamaños en diferentes momentos, no puedo mezclar, ¿no? Bien. Puedo colocar papel carta, puedo poner A4, puedo poner hasta oficio. Ahí estamos hablando de una impresora convencional. Sí, pero con una bandeja interesante de 250 hojas que en una impresora chorro de tinta pones más de 20 en este caso es cuando también se asemeja a una fotocopiadora que carga una gran cantidad de hojas. Efectivamente. Bien, volteamos acá al frente y ahí muy cerquita vemos que tenemos esta manijita y esto que yo estoy extrayendo del interior de la impresora es el cartucho donde está integrado una serie de dispositivos que hacen el elemento de impresión en sí. Vamos a ir viendo cómo está compuesto esto, porque esto nos va a permitir entender cómo es el funcionamiento de las impresoras láser. Bien. Ese polvo toner está en un depósito que se encuentra en la parte, en este caso, en la parte posterior del cartucho. En esta parte interna está el polvo de toner. Cuando colocamos un cartucho nuevo, el fabricante nos pide, nos recomienda que movamos horizontal y verticalmente el cartucho. Esto es eventualmente por si estuvo almacenado mucho tiempo verticalmente. Si estuvo apelotonado en un lugar efectivamente, que se esparza bien. Vamos a verlo así, sacudirlo un poquitito y ya está. Listo, ahí lo tenemos parejito. Entonces acá tenemos este depósito de polvo, ese polvo pegajoso, que es el tóner y que tiene cierta carga electrostática. Acá vemos que hay una ranura. Esta ranura no va a ser sencillo, pero vamos a ver. ¿Ustedes llegan a ver allí una línea verde? Recién lo estábamos casi viendo. Vamos a ver si lo podemos volver a enfocar. A ver. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí ven. ¿Ven esta línea verde que está acá? Eso que ustedes están viendo es un cilindro que es fotosensible. Ahora se los voy a mostrar con mejor detalle. Ahí también lo pueden ver. Ahora, de este lado, la impresión que nosotros queremos hacer, ya sean letras, números, cualquier tipo de caracteres o inclusive gráficos, va a ser dibujado sobre el cilindro con un láser. La carga del láser va a ionizar al cilindro, le va a poner una carga electrostática también, pero si en ese momento nosotros pudiéramos ver el cilindro, no vamos a leer nada, obviamente, porque es una carga eléctrica, una carga electrostática que es invisible. Pero el cilindro va girando, pasa por el depósito de tóner y entonces el tóner se le pega. Bien. ¿Recuerdan cuando hacíamos ese experimento de frotar un peine o alguna regla plástica o lo que fuera, lo frotamos en el pelo y luego podíamos levantar pedacitos de papel? Esto es por la carga electrostática que le habíamos transferido por frotación a ese elemento plástico, peine, regla, etcétera, y entonces el papel se veía atraído y se quedaba pegado. Bien, entonces hasta ahí, si nosotros pudiéramos ver el cilindro, íbamos a ver que el cilindro tiene dibujado, porque se le pegó el tóner, lo que queremos imprimir. A todo esto, el papel, cuando ingresó en el sistema, lo primero que se le hace también es cargarlo electrostáticamente, con una carga distinta a la que tiene el cilindro entonces. Lo que va a provocar... Cuando el papel pasa por allí y el cilindro siguió girando, esto cae como una lluvia de polvo que dibuja sobre el papel el carácter, el gráfico que queremos imprimir. Hasta este momento, si nosotros pasamos la mano por el papel, se borronearía la imagen, porque esto simplemente es una llovizna de polvo de tóner. ¿Cómo se logra que esto quede anclado en el papel? Hay una última etapa que ya no está en el cartucho, sino que está en la impresora, y que es un rodillo que tiene una resistencia eléctrica en su interior. Es un rodillo que tiene una cobertura de goma, una goma especial porque es altamente resistente a la temperatura, y por presión y temperatura logra el anclaje del tóner al papel. De esta manera sale la impresión, tenemos la impresión confiable, sin ningún tipo de problema o inconveniente. Ahora bien, las impresiones láser
decimos, son bastante económicas en el costo por copia, porque el tóner en sí, el polvo es negro de humo básicamente, con todo un tratamiento químico y electroquímico en realidad, pero nada del otro mundo tampoco. El polvo de tóner es bastante económico dentro de todo. Eventualmente los cartuchos de estas impresoras se ven un poco encarecidos por todo el andamiaje mecánico que esto tiene que tener, por el cilindro, que es un cilindro, como decíamos, fotoelectrostáticamente sensible, con lo cual tampoco es bueno tenerlo mucho tiempo fuera de la impresora, ni expuesto a luces tan fuertes como la del estudio, y mucho menos obviamente al sol, porque podría quedar manchado, o sea, puede mantener cierta carga electrostática que sea luego imposible de revertir. Y mancharía luego todas las hojas que vamos imprimiendo. Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, digamos que lo que encarece es toda esta cuestión. En algunas fotocopiadoras, y sobre todo más viejas, o inclusive en algunas impresoras láser, pero mucho más grandes que estas para producción en ambientes corporativos, estas etapas están por separado. Tenemos por un lado los depósitos de carga de tóner, por otro lado tenemos el cilindro, por otro lado tenemos también los depósitos de descarga de tóner, porque luego el cilindro, una vez que ya pasó por el sector de impresión, es limpiado, se le borra la carga electrostática y todo ese remanente de tóner pasa a un depósito de desecho. Todo eso puede estar en impresoras grandes en etapas separadas. En esos casos, entonces uno simplemente reemplaza la parte que sea necesaria. Se recarga el cartucho o se cambia el cartucho por uno nuevo. Y el cilindro se reemplaza cada una N cantidad de impresiones. En impresoras importantes, la cantidad de impresiones son varios miles de impresiones. Mientras que en este tipo de impresoras que viene todo junto, un cartucho de tóner nos puede llegar a durar entre 3.000 y 5.000 copias aproximadamente. Eso va a variar. Va a variar en función de cómo nosotros utilicemos la impresora, ¿sí? Ahora bien, cada vez que nosotros cambiamos el cartucho, estamos cambiando el cilindro, con lo cual el estado de este elemento fotoelectrostático sensible va a estar siempre en muy buen estado, porque dentro de lo que es la durabilidad de un cartucho, no va a tener desgaste, no va a tener rayones, no va a tener pérdida de calidad. Bien, cada vez que nosotros cambiamos el cartucho, entonces estamos cambiando todo el dispositivo completo. Eso es lo que hace que los cartuchos de impresoras láser tal vez tengan un poquitito más de costo que solamente un cartucho que tuviese tóner exclusivamente y no contuviese el Para entender completamente cómo la impresión en color es técnicamente compleja, echaremos un vistazo al proceso electrofotográfico. El rodillo de carga principal o PCR gira junto al tambor OPC y le aplica una carga negativa a la superficie del tambor OPC que la prepara para el proceso de imágenes. El tambor OPC se expone a la luz láser que forma la imagen. Esta zona está cargada de forma más positiva que en las áreas no expuestas al láser. El tóner es agitado en la tolva. El rodillo de alimentación recoge el tóner, moviéndolo a la superficie del rodillo revelador. Luego la cuchilla dosificadora lo nivela a la altura precisa. Mientras el tóner se traslada de un componente a otro, una carga negativa es desarrollada, la cual es atraída por la imagen con la carga más positivamente en el tambor OPC. El tóner en el tambor OPC entonces es transferido a la cinta o correo de transferencia intermedia. Este proceso ocurre dentro de los 4 cartuchos de color en todas las impresoras láser. El tóner en la cinta o correa de transferencia intermedia es transferido entonces al papel. El papel con el tóner luego pasa a través del dispositivo de fusión en el que se funde y se fusiona con el papel. Cualquier tóner restante en el tambor OPC es removido y depositado en la tolva de residuos por la navaja limpiadora. La imagen latente sobre la superficie del tambor OPC es borrado por el PCR.
Cualquier exceso de tóner no transferido al tambor OPC es removido de la superficie del rodillo revelador por el rodillo alimentador y devuelto a la tolva de tóner.